Hola Altubers, vamos con una avalancha de libros que sabemos que es algo que os gusta mucho para poder vosotros desbrozar el camino y ver qué es lo que os interesa de todo lo que yo os propongo, que no es más que una parte infinitesimal de lo que hay por ahí. Que por supuesto están las librerías, no sé si por la primavera y las hojas, pero lo cierto es que hay para elegir y no siempre sabemos elegir bien. Nos pasa a todos, ¿eh? Yo creo que para empezar nada mejor que un libro que habla de libros para así ir entrando en materia. Se trata de la última novela de Enrique Vila-Matas, Canon de cámara oscura. Bueno, Enrique Vila-Matas es un señor que escribe libros verdaderamente curiosos, generalmente muy literarios, habitualmente extravagantes, contando historias un tonto rocambolescas y fantásticas en ocasiones, unas más que otras. He recordado fundamentalmente uno de sus libros, Bartleby y compañía, en torno a los escritores que en un momento determinado dejaron de hacerlo, dejaron de escribir. Y era una nómina de escritores verdaderamente asombrosa. Quizá porque no ha conseguido un éxito semejante a aquel, el bueno de Enrique ha decidido hacer un libro más o menos semejante. Se titula Canon de cámara oscura, como decimos, y es un libro donde el protagonista, evidentemente él, es lanzado por su maestro y mentor el establecimiento de un canon más o menos extravagante y raro. Y eso es lo que viene a contar la novela. La novela tiene por un lado esa nómina de autores, algunos de los cuales son absolutamente desconocidos y otros son muy populares, por supuesto, donde se nos hace una pequeña visión de cada uno de ellos. Yo diría que incluso excesivamente pequeña. En algunos casos yo hubiera preferido que se hubiera extendido un poquito más en eso y hubiera limitado, digamos, la parte argumental de la novela en el sentido de que hay bastantes repeticiones. Vamos a ver, Enrique es muy bueno con esto de las listas y no tanto a la hora de crear historias que sirven bien para un cuentito o para un artículo, pero no tanto para una novela. Entonces, aquí tenemos a los dos Enriques y debo reconocer que hubiera preferido un poquito más de la nómina de autores que de las historias que le ocurren al protagonista. Ya que va de nóminas, aquí tenemos un libro lleno de nombres. Se titula Grita y su autor es Roberto Saviano, periodista bien conocido, el autor de Gomorra, el perseguido por la mafia, el tipo que tiene que vivir oculto porque, bueno, su vida corre peligro por las revelaciones que hizo en Gomorra y en otros libros. Este es un libro muy diferente. Este es un libro que habla de personajes, de todos estos que aparecen en la portada y de un montón de gente más. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues que es gente que ha gritado en un momento determinado en contra de las injusticias del mundo, en contra de lo que se hace mal, en contra de los tiranos, en contra de la gente que acuchara a los demás, en contra de la injusticia, en definitiva. Así que es un libro verdaderamente valioso. Aquí hay, pues yo qué sé, por hablar, se habla de Hipatia, empieza con Hipatia, Giordano Bruno, Emil Solá, Martin Luther King, Ana Politkovskaya, Robert Capa, Ana Akhmatova, yo qué sé, montones de gente que en un momento determinado se han rebelado contra la gente de autoridad que aplastaba a los demás. Y yo creo que es, por una parte, una liberación para el autor y por otra parte también la demostración de que hay alguna gente que es muy conocida, pero hay otra que no lo es en absoluto y que merece tener también su conocimiento popular. Es un libro de 500 páginas, pero es un libro que se lee a trozos tranquilamente, ¿eh? Vamos ahora con Sergi Pàmies, que es un escritor catalán que a mí particularmente me gusta mucho. Es un tipo más dotado para el cuento que para la novela. De hecho, prácticamente toda su producción son cuentos, volúmenes de cuentos. Y me entra un poco de sospecha cuando veo que el título es Tres novelas analógicas. Lo de analógicas lo entiendo y lo comparto. Lo de las novelas, en el caso de Pàmies, me entra un poco de miedo, pero no hay ningún problema porque son tres novelas breves que podrían ser cuentos un poco alargados. Y son novelas antiguas, escritas en los años 90, en los que este hombre no tenía muy claramente definida su vocación acerca de cómo iba a ser su narrativa. Luego ya optó definitivamente por el formato pequeño y olvidó las novelas. Pero Sergi Pàmies, que por cierto tiene un libro muy reciente, a las dos serán las tres,
de cuentos que está muy bien. Es un tipo con un gran ingenio, una gran ironía, una visión del mundo verdaderamente fascinante y que nos acerca a las pequeñas cosas cotidianas con una visión muy diferente de la que podemos tener los demás, que las vemos así un poco como, sí, cotidianas, familiares, cercanas, pero oye, ¿y si tienen algo diferente? Bueno, pues eso es lo que hace Sergi Pàmies, que es un tipo que escribe además muy, muy bien. Y de la amabilidad, del encanto de Sergi Pàmies, pasamos a la brutalidad de Luis Mario. Aquí tenemos este calabobos, que como sabéis es esa lluvia fina que parece que no te moja, pero que al final te cala, y que cuenta una historia tremenda, rural, enfebrecida, una historia de gente muy, muy, muy encrespada unos con otros, y bueno, pues lo cierto es que es una novela breve de 170 páginas, pero verdaderamente intensa. Ocurre en Cantabria, por decirlo de alguna manera, digamos, en el norte de España, y presenta, por un lado, una historia de graves enfrentamientos. A ver, aquí hay qué ha pasado con la niña, qué ha desaparecido, quién es el culpable, hay una búsqueda, el hermano, la madre, todo lo que se desata en estas circunstancias cuando hay una alarma verdaderamente social y de gran importancia. Y por otra parte está también el lenguaje utilizado. El lenguaje utilizado pretende ser un lenguaje rural, antiguo, un tanto tosco, pero muchas veces no es más que cambiar los tiempos verbales y que suene raro, exótico y dificultoso. La verdad es que Mario, más que recrear un lenguaje, lo que ha hecho ha sido inventar un lenguaje. Y en ese sentido es valioso. Quizá acabe cansando un poquito, pero en cualquier caso merece la pena el esfuerzo, porque además la novela tiene una estructura que permite ir avanzando de manera sólida y comprendiendo exactamente qué es lo que se va contando y descubriendo a los personajes. Yo creo que es un descubrimiento y como tal lo traigo aquí. Y luego ya de un descubrimiento a alguien verdaderamente confirmado ya, porque Marcos Giral Torrente, con Los ilusionistas, pues tiene ya, pues yo que sé, una docena de libros, cito así de memoria, y todos ellos son verdaderamente interesantes. En este vuelve otra vez al terreno de su familia. Digo que vuelve otra vez porque ya lo había hecho en algún libro anterior y ahora nos cuenta la historia de sus tíos y de su madre. Al final nunca sabes, y esto lo hemos discutido en multitud de ocasiones, si las historias reales tienen más valor por ser reales o simplemente porque le evitan al autor el tener que inventarse a unos personajes. Ya los tiene ahí. Pero por otra parte, el hecho de ser personajes cercanos condicionan también su forma de abordar esos personajes. En definitiva, yo, y ya lo he dicho también en alguna ocasión, procuro leerlo todo como si fuera ficción, que se lo ha inventado el autor. Estamos hablando de la década de los 30 en España, tiempos duros, guerra civil, miseria, hambre. Bueno, no son tiempos agradables, así que tenemos por delante una historia muy, muy, muy atractiva, pero desasosegante. Y nos vamos ahora con un título que también... Mi muerte, de Lisa Tuttle. Lisa Tuttle es una autora de ciencia ficción y publicó su primera novela, por ejemplo, escrita en colaboración con George R.R. Martin, era Refugio del Viento, que era una muy buena novela, por cierto. En realidad eran 3 novelas cortas enlazadas, y desde entonces ha seguido escribiendo novelas, aunque la mayor parte de ellas no se han publicado aquí. Mi muerte no es una novela de ciencia ficción, es una novela en la que la protagonista indaga en el pasado, en un hecho real, de una mujer que fue modelo de un pintor y al mismo tiempo escritora, que de mucha valía, que sin embargo quedó reducida simplemente a la modelo del pintor. Y lo que hace la autora es rebuscar en el pasado, encontrarse con la propia modelo y, en consecuencia, escritora, y sacar a la luz un cuadro que de alguna manera es un misterio, es algo que está ahí, que es un escándalo. ¿Os acordáis del Origen del mundo de Cuvier? Pues por ahí iría la cosa. Mi muerte es un libro muy breve de 150 páginas que se lee en un suspiro y que está muy, muy bien.
Seguimos adelante con nuestro repaso a algunas novedades. Tenemos aquí Una belleza terrible de Edurne Portela y José Ovejero. Conocemos a Portela por su lado y a Ovejero por el suyo. Ahora se juntan para escribir una historia real de una persona que fue uno de los seguidores de Trotsky en su enorme vagar por el mundo huyendo de los esbirros de Stalin después de la Revolución Rusa, que le llevó por fin a México, donde fue asesinado por Ramón Mercader, etcétera, etcétera. Es una historia de todos conocida, pero la de este personaje que cuentan aquí esta buena gente yo por lo menos no lo conocía, y es una historia verdaderamente apasionante. No solo se cuenta su historia, sino de todas aquellas personas que se relacionaron con él en un momento u otro, y como tal, bueno, pues es verdaderamente intensa toda este repaso a esos días que van desde principios del siglo pasado hasta que murió este hombre, que murió a los 90 años después de haber tenido una vida increíble. Y ya digo que también se cuentan con mucho detalle y pormenor las vidas de gente muy relacionada. Hay cuestiones muy discutibles. Yo creo que aquí los autores han hecho una labor de seriedad a la hora de juzgar al personaje. No le bailan el agua continuamente, cuentan sus virtudes, pero también sus defectos, sus relaciones con más gente, con sus mujeres, por ejemplo, que son muy discutibles verdaderamente, y lo hacen de una manera verdaderamente seria. Hay un detalle que a mí no acaba de convencerme, y es esto de la autoficción, de cómo los autores se meten en la vida de los personajes, de cómo han hecho la investigación, de cómo han tratado de sacar a la luz todo ello, y quizá por pudor, ¿no? Por ser yo excesivamente pudoroso, me parece que los autores hacen un ejercicio de desnudarse delante del público, y no veo en qué sentido enriquecen la novela. Pero esto es una cuestión mía, ¿eh? No me hagáis caso. Esta es una novela muy valiosa. Tenemos aquí a otro de toda la vida, Irving Welsh, el de Trainspotting, ya sabéis, que de vez en cuando le da por escribir una novela policíaca. Seguramente conocéis Crimen, donde ya está el personaje protagonista de esta novela, Ray Lennox se llama, Los cuchillos largos es el título de la novela, y según parece pretende escribir otra tercera novela, lo que conformaría una trilogía, aunque el personaje ya había aparecido en alguna novela anterior del bueno de Wells. La historia es bastante común. Un político aparece muerto y castrado, y a partir de ahí se suceden los asesinatos y las castraciones, y el protagonista, que es un policía, tiene que investigar todo esto. Claro, en el caso de Wells no te vas a hacer una novela convencional de investigación, sino que mete mucho análisis, en este caso político, porque son políticos los asesinados, análisis social, muestra de cómo es la vida. En definitiva, a mí me parece que Wells es un tío que, aunque se repite bastante, la verdad es que aporta muchas cosas al margen de lo que podría ser una novela negra sin más. Así que tenedlo en cuenta. No es necesario haber leído Crimen, la anterior novela de la serie, para leer esta, porque son casos absolutamente diferentes, aunque el protagonista es el mismo. Si queréis arriesgaros, adelante. Aquí tenemos otra novela policíaca muy, muy rara y diferente. El bueno de Philippe Claudel es el autor de Almas Grises, y menciono esta novela porque en ella se contaba lo que era una investigación policíaca en plena Primera Guerra Mundial, y el análisis de, en medio de esa matanza, si merecía la pena investigar un asesinato. Bueno, pues en este caso también se sale fuera de lo convencional y nos presenta un universo diferente, casi fantástico, ajeno en gran medida al que vivimos nosotros, y que, bueno, pues tiene un atractivo, el atractivo de lo nebuloso, de lo diferente, de lo inexplorado, de lo que no sabemos qué diablos va a pasar. Y también hay un asesinato. La primera parte de la novela es fundamentalmente la investigación, y en la segunda, como suele hacer Claudel, y siempre lo hace fantásticamente, divaga por otros territorios que son muy atractivos y muy interesantes, sin perder de vista que se trata de una novela policíaca, por llamarla de alguna manera. El crepúsculo se titula. Tenemos también a David McCloskey, el de Estación Damasco, que ahora que murió John le Carré y Len Deighton está desde hace mucho tiempo fuera de órbita, pues es que no nos quedan autores de novelas de espionaje. Y este tío, yo no he leído esta, ya lo advierto, pero he leído Estación Damasco,
que por cierto tenemos un vídeo dedicado a ella en este canal y creo que merece la pena. No solo porque él fue analista de la CIA y sabe de lo que está hablando, sino porque es un tío que sabe contar y cuenta bien. Y a pesar de que las tramas no son tan complicadas como las de Le Carré o Dayton, siempre son complejas, las de espionaje, él las hace sencillas, asequibles, cercanas y muy, muy bien contadas. Así que no he leído esta novela, pero confío en él. Y después de esto yo creo que nos vamos a casos reales como Calle Londres 38, que cuenta dos historias. Por una parte, el juicio a Pinochet en Londres, en un caso verdaderamente insólito de alguien que había sido protagonista de una dictadura y que fue retenido allí. Luego pasó lo que pasó, pero no entremos en detalles, por uno de los protagonistas, que es Philip Sands, que es abogado y también escritor, y que aprovecha los temas en los que interviene para escribir luego libros. Ha intervenido en los juicios de las masacres de Ruanda o de la guerra en la antigua Yugoslavia y cosas por el estilo. Y aquí en este caso se acerca al asunto de Pinochet. Pero además lo junta con una historia antigua de un nazi, huido de la Alemania nazi por supuesto, que acabó en Argentina y que acabó haciendo lo que hicieron tantos por allí: hacerse orejas, desaparecer y cuando fue descubierto recurrir a trucos sucios para conseguir la inmunidad. Un poco lo mismo que hizo Pinochet a la hora de recurrir a sus enfermedades y a diferentes trucos legales para evitar ser juzgado, condenado. Bueno, el juicio se celebró, la condena salió, pero todos sabemos cómo acabó la historia. Y esto es lo que nos cuenta este autor, que por otra parte es el tío que estaba allí y lo vio todo. Así que tengámoslo en cuenta. Y vamos a limpiarnos un poco los ojos con estos ojos llenos de árboles, que es un libro sobre los árboles y la madera en general. Lo ha escrito Pablo Gallo, que es un señor que es pintor, es ilustrador, es músico, es escritor, lo hace de todo y todo lo hace bien. Y este es un libro repleto de ilustraciones, de fotografías, de dibujos, gran parte hechos por el propio autor, y que habla de la madera y de los árboles. Habla del bosque de los cuentos infantiles, habla del árbol del ahorcado, habla de los aizcolaris vascos, habla de yo que sé cuántas cosas. Lo hace con gran encanto y fijándose en cosas pues a veces estremecedoras, como el Strange Fruit, la famosa canción de los ahorcados, o Alicia en el País de las Maravillas, perdida en ese bosque donde aparece el gato de Cheshire, ¿no? Y bueno, pues a mí es un libro que me ha permitido estar un rato disfrutando de manera estupenda. Nada, un par de ensayos rápidos. El ojo espejo, de David Torres. Sobrevivir al diseño, de Marta Cerdá. Son libros en los que se cuestionan cada una de las cosas. El diseño. Marta es una analista del diseño y hace bromas con el diseño. Estamos sumergidos en el diseño, estamos aplastados por el diseño, vivimos para el diseño, diseñas o trabajas. ¿Qué es lo que pasa con el diseño? Es un breve libro que la verdad es que está muy, muy bien. Y en el caso del ojo espejo, pues es el mundo del arte, donde si todo el mundo es un artista, reflexiona el autor, todo el mundo es un curator, es decir, es alguien capaz de organizar una exposición y hacerlo bien, y hacerla completa, y hacerla importante y atractiva para los espectadores. Pues estas visiones un tanto ajenas a la ortodoxia, pues es lo que permiten estos dos libros. Y ya el colmo, ya si habéis llegado hasta aquí, ya os digo que este es el superlibro que hay que leer a lo largo de lo que nos resta de vida, porque es muy grueso, tiene 800 páginas y es difícil de leer. Perec murió demasiado joven, no nos explicó en qué consistía su ideario, pero es un tío fantástico. Y en lugares, lo que hace es recorrer París y acercarse a lugares y contarnos cosas. Descubriréis que muchas no tienen importancia, igual para él sí la tenía, y para ti desde luego no la tienen, creo. Descubriréis que hay un montón de cosas que pasan desapercibidas al ojo humano y que Perec era capaz de pillarlas. Descubriréis que hay formas de contarlo y que Perec encuentra casi siempre la forma correcta de hacerlo. Y descubriréis
que al cabo de leer unas cuantas páginas tenéis la cabeza tan llena de cosas que tenéis que dejar el libro y pasar a otra cosa un poco más liviana. Ahí lo dejamos. Ha sido un repaso largo, interesante, espero que instructivo.